vamos a vivir. Por eso Pedro, cuando nos dice aquí en la primera carta, capítulo 1, versículo 13, estamos viendo el tema una vida santa. En el punto número 2 es sed sobrios, y sed sobrios significa estar libres de la influencia de productos embriagantes. Sed sobrios, eso lo que significa, y estar libre de esa influencia significa que estamos haciendo cosas que no perjudiquen nuestra salud. Y así es como debemos de vivir para sentirnos que vivimos una vida santa, haciendo cosas que no perjudiquen nuestra salud espiritual. Y para que no haya un perjuicio en nuestra salud espiritual, debemos alimentarnos sanamente con la palabra de Dios 3 veces al día, entre comidas, en la oración, en la meditación, que tengamos ese ardiente deseo y que nos desesperemos porque no vine el viernes a la reunión, no leí la palabra, me duele la cabeza, ya quiero que llegue el domingo a las 10 de la mañana, estoy desesperado, siento un desmayo porque no me he alimentado espiritualmente, pero no lo sentimos. Y debemos de sentirlo de manera figurada, no, de manera literal, que tengamos esos deseos, porque esto es una característica de una vida santa. Sed sobrios, dice aquí el apóstol Pedro. Ser sobrio significa no pensar solamente en el momento, solamente en el día, solamente en la hora. Ser sobrio significa pensar en el futuro que nos espera en el día del juicio. Ser sobrio significa pensar en el futuro que nos espera en el tormento eterno sin tenerlo en cuenta. Ser sobrio significa en el futuro que nos espera en la eternidad. Una persona que está bajo los influjos del alcohol solamente piensa en ese momento, no va más allá. Y cuando está inmerso en lo que son las bebidas embriagantes, como algunos los tuvimos, y qué bueno que muchos no, pero cuando uno está inmerso en esa actividad, porque me voy a voltear para acá, está inclinada la barca para acá, cuando uno piensa más en esa actividad, está su pensamiento solamente en eso, porque piensa en el momento que va a disfrutar, que va a degustar la bebida alcohólica. Ya no hay otro pensamiento en su mente más que el fin de semana, más que la fiesta, más que ese momento. Para una persona que se está bajo la influencia de las bebidas, no hay otro tipo de pensamiento, no hay más allá. Es disfrutar el momento y nada más. Y el apóstol Pedro, aquí inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: sean sobrios. Es decir, piensen en lo que les espera. No piensen en ese momento. Una persona cuando está tomando no piensa en el mañana. Se rasca uno un lenguaje coloquial, se rasca uno la cartera, se saca uno el guardadito, lo que uno trae, casi siempre traemos un guardado ahí para un extra. Es más, se pide prestado, es más, se empeña, porque se piensa solamente en ese momento. No se piensa en el mañana. Y luego se justifica uno con dichos como aquel que dice que Jacobo, el que piensa para otro día, o el que guarda para otro día, Dios desconfía, y así dichos populares que se justifica uno. Dice uno, pues hay que disfrutar ahorita, tengo que vivir ahorita, y no importa que me quede sin nada. Y al siguiente día, cómo anduvimos, cómo andan las personas que todavía están ahí, a veces ni para un refresco, a veces ni para la comida, se terminó el gas en la casa, no importa, mientras se disfrute el momento, ese es el pensamiento. Y Pedro nos dice: sean sobrios, piensen en lo que les espera el día de mañana. Y lo que nos espera el día de mañana es el juicio final. Lo que nos espera el día de mañana es la redención total y absoluta de nuestro Señor, siempre y cuando seamos sobrios y no seamos los que están bajo los influjos del alcohol. Dice la carta de Pablo, la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 32 al 34. Recuerden, el título de nuestro tema es una vida santa. Estamos en el punto número 2. Para llevar una vida santa es necesario ser sobrios, es decir, libre bajo la influencia de productos embriagantes. Estamos haciendo la comparación de lo que
las bebidas embriagantes con lo que podemos hacer simulando que estamos bajo las bebidas embriagantes si hacemos cuestiones espirituales que no son buenas para nuestra alma. Ya hablamos de la alimentación y otra cosa es el momento. Hay que pensar en el mañana. Dice ahí la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 32 a 34. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, no erréis. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y nosotros sí conocemos a Dios por medio de su palabra. ¿Tenemos ese conocimiento? ¿O será que no conocemos a Dios o no lo hemos llegado a conocer? Y Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, sean sobrios, piensen en lo que se espera mañana, no vean el momento. Ahorita las 5:20, las 5:30 de la tarde, ahorita hay mucha atracción en el mundo. Ahorita hay muchas fiestas por lo del día, por lo que es lo que representa el día domingo, la convivencia, lo que representa el puente. Hay un sinfín de diversiones. Dice, bueno, pues voy a aprovechar el momento, voy a aprovechar el puente porque a ver cuándo va a volver. Pero no se trata, de eso no se trata la vida espiritual, la vida santa. La vida santa es, nosotros no estamos pensando en aprovechar las fiestas ahorita, en aprovechar los convivios, en aprovechar lo que hace el Estado, el municipio para festejos, para que inventan todo ese tipo de asuntos de puentes para que haya más atracciones a la mente, al cuerpo. Nosotros, los que vivimos una vida santa, pensamos en lo que nos espera el día de mañana. Porque pensamos así, porque conocemos a Dios, porque sabemos que Dios nos ha dicho que no sabemos cuándo vamos a perecer, cuándo vamos a dejar. Entonces pensamos, si no me reúno en la tarde y si en la noche vienen por mí, ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? Ese conocimiento lo tenemos, porque no pensamos como los que toman, como los que están bajo los influjos del alcohol. Pensamos en el momento solamente. Si no hay reflexión, si no hay un futuro, entonces pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos y al menos nos fuimos bien bebidos y al menos nos fuimos bien comidos. Que al cabo no va a haber resurrección, que al cabo no va a haber juicio final, que al cabo no va a haber infierno, que al cabo no va a haber cielo, pero conocemos a Dios. Y Dios nos dice que hay un infierno y que hay un cielo y que debemos de estar preparados. Por eso dice, velad. Y dice una característica de cómo es el versículo 34, cómo debemos de velar. Dice, velar en un adjetivo, debidamente, como es correcto, como es apropiado. No como utilizando esa palabra como aquel velador que se queda dormido, no está velando debidamente. No nos quedemos dormidos para que seamos sobrios, porque el que toma bebidas embriagantes, al cabo de 1 o 2, depende de su aguante corporal, se queda dormido. Ya no sabe nada de lo que ha pasado. Por eso aquí nos dice ser sobrios debidamente, para que no durmamos y que no nos pase lo que a aquellas vírgenes que se quedaron dormidas, que disfrutaban del momento, y cuando vino el Señor ya no sabían qué hacer. Y esto es lo que en parte va significando ser sobrios, es decir, no poner en alta estima solamente el momento que estamos viviendo. Otra situación que es cuando una persona empieza a tomar alcohol, poco a poco va perdiendo los sentidos, la vista se hace borrosa, empieza como que a hacer los ojos así para poder ver bien, se tapa un ojo para poder ver bien. El habla, los sentidos del habla le van modificando, le va cambiando, ya no habla como es. El oído oye cosas que no son, de ahí vienen los pleitos, vienen muchas cosas. El caminar ya no camina correctamente. La vista no la tiene como era antes, y empieza a ver a la mujer de distinta manera, o la mujer empieza a ver al hombre de distinta manera. Y empiezan los cambios de personalidad.
Cuando una persona está tomando, cambia completamente su personalidad. Y luego al siguiente día, que le recriminan, le reprochan alguna actitud, dicen, pues es que estaba ebrio, pero hoy sí estoy sobrio. Dice, es que no estaba en mis 5 sentidos, pero hoy sí estoy en mis 5 sentidos. Cuando una persona toma, pierde los sentidos. Y cuando Pedro nos dice, ser sobrios, mantengan los sentidos sin que estén variables, que estén siempre en los sentidos firmes y seguros, en los 5 sentidos que tienen, que Dios nos dio corporalmente, que no pierdan el sentido de la vista. ¿Hacia dónde está el sentido de la vista? Con Jesucristo. ¿A dónde? En los cielos. Que no pierdan el sentido del oído. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Que no pierdan el sentido del habla. Tenemos que hablar cosas espirituales para poder cantarle a Dios. Que no perdamos el sentido del gusto por las cosas espirituales y que no perdamos el sentido del tacto para poder caminar y andar correctamente. Porque dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, dice en el versículo 3, segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando una persona está bajo los influjos del alcohol, pierde los sentidos, pierde muchas cosas. ¿Y qué nos dice Pedro? Sed sobrios, no pierdan los sentidos, sean sobrios completamente, porque puede sufrir de extravismo espiritual, porque pueden perder el sentido del oído, puede haber una sordera espiritual o distorsionada la palabra, podemos oír algo que no es, y así nos vamos. Podemos oír alguna doctrina que no es correcta, alguna indicación que no es correcta, y así nos vamos a ir. Y así vamos a pensar que vivimos la vida santa. Y la vida santa es sobrios en su totalidad, que no se alimenten mal, que no dañen su salud, que no piensen en el momento, piensen en el futuro y que no pierdan los sentidos. Esto es lo que va significando lo que es una sobriedad espiritual, que nos dice Pedro, ser sobrios. Otra cosa que se hace cuando se está en estado de ebriedad, dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, que los que toman de noche toman, dice, los que se embriagan de noche. ¿Cómo relacionamos este versículo que dice ahí la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 5 al 8? ¿Cómo relacionamos el que la embriaguez se produce de noche o se hace de noche? Digamos, los que se embriagan normalmente, ¿no? Porque hay unos que no les importa el día, pero aquí dice la Biblia que los que se embriagan de noche, dando una Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, que seamos sobrios, que no hagamos cosas que se hacen en la oscuridad, que no hagamos cosas que se hacen en la noche. Como bien en la mañana nos decían, somos de día, no somos de noche, y no podemos ser cristianos, vida santa, andando en la luz, vida santa, andando en la oscuridad. Los que se embriagan, dice ahí en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Seamos sobrios, es decir, que no seamos llevados por la influencia de las bebidas alcohólicas para no hacer cosas que se hacen en ese estado, sobre todo en la oscuridad, amparados por la oscuridad de la noche, y todos los crímenes, y toda la violencia, y todo lo que se hace bajo la oscuridad o en la oscuridad, dice el apóstol Pedro,
No podemos, uno que vive la vida santa, no más. Si decimos que llevamos una vida santa, debemos de ser sobrios, vivir en la luz, que esté todo lo que hacemos, que esté a la luz de Dios, que esté a la luz de cualquiera que quiera pasar su lupa por nuestra vida, que no encuentre algo oscuro, que no encuentre algo en nosotros. Esa es una vida santa. Seamos sobrios y no emulemos, no hagamos lo que hacen los que toman bebidas alcohólicas, que hacen cosas aberrantes, que hacen cosas delictuosas, que hacen cosas pecaminosas bajo la oscuridad de la noche. Y un cristiano no lo hace. Uno que vive la vida santa no lo hace, o no lo debemos hacer. Si realmente decimos que vivimos una vida santa, entonces seamos sobrios. Y luego dice la carta de Pedro, para seguir avanzando en este asunto, dice ahí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ya vimos lo que significa. Hacer cosas que no perjudiquen la salud espiritual, no pensar en el momento, que no se nos pierdan los 5 sentidos y no hacer cosas en la oscuridad. De lo mucho que es las bebidas entregadas. Porque muchos dependen de las bebidas y nosotros dependemos de Dios. Dice: y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estas son las características de una vida santa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo. Esperar por completo. Y a veces decimos: no, pues vamos a ser perfeccionados allá. Y es que vamos allá es lo completo. Aquí el apóstol Pedro nos dice lo contrario a lo que en algunas ocasiones oímos. Dice: ustedes tienen que esperar por completo. Completos tienen que esperar. Y nos dice: ¿en qué? En la gracia. Y una gracia comparada a la que traerá el Señor Jesucristo cuando Él sea manifestado. Dice: ustedes en su vida santa esperen por completo en la gracia igual, similar a la que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No podemos reducir en la gracia, las cosas de la gracia, y cuando venga Jesús no vamos a ser empatados con esa. Aquí nos dice que debemos parar por completo en la misma gracia, en la misma característica que va a traer Jesucristo cuando Él venga. Pero si nuestra mente nos ubica y dice: no, pues es que allá, aquí no puedo ser perfecto. La Biblia me dice que tenemos que buscar ser completos en esa misma gracia que va a traer Jesucristo. Porque tenemos que tener la misma característica, que seamos hallados por medio, cuando venga el Señor, con esa misma gracia, para poder ser llevados con Él a su presencia. Que eso es la lectura que nos menciona aquí, que es esperar por completo en la gracia, en esa misma gracia que va a traer Jesucristo cuando Él sea manifestado. Debe ser de la misma calidad, de las mismas características. No debemos de modificarla nosotros ni esperar de que no, pues allá seremos transformados, es otra cosa. Allá seremos perfeccionados para una vida eterna, sí. Pero en la gracia aquí tenemos que tener la misma cuando venga Jesucristo. Ya sabemos cuál es esa gracia. Ya hemos conocido por medio de la palabra. Tenemos que trabajarla, tenemos que hacerla por obra en nuestra vida. Tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que gustarla. Esa gracia para que sea la misma. Ahora, esperar tiene el mismo significado que esperar, confiar. Cuando dice esperen, es decir, confíen. Esperen y confíen al mismo tiempo. Porque a veces la espera puede ser larga. Más adelante, el apóstol Pedro, en la segunda carta, dice que muchos se han desesperado porque dicen: bueno, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Pero es la paciencia de Dios para que nadie se pierda, mas todos seamos salvos. Dios tiene su tiempo y Dios es misericordioso. Y cuando Él, de hecho, cuando uno ora, uno pide que siga teniendo Dios misericordia a las personas del mundo para que algunos se arrepientan, sobre todo los familiares, para que le dé tiempo. Pero aquí significa que confiemos, esperemos confiados, que no se pierda la confianza en Dios, que nos mantengamos con esa confianza y esa fe de manera completa cuando hemos salido del bautismo, que eso nos va a llevar a ser una fe, una gracia de la misma que va a traer Jesucristo cuando sea manifestado. Esperar es igual que confiar. Completo es lo mismo que sin vacilar.
sin ser variables, completo, que seamos completos sin que una cosa os falte, que no estemos vacilando en la fe. Hoy tengo fe, mañana no, mañana quién sabe, pues a lo mejor no. Es que tengo una prueba, decaigo en la fe, es que me está pasando esto, hermano, usted no sabe lo que me está pasando. Entonces ya no está uno completo, está uno vacilando y está uno jugando con la salvación. Eso es lo que es ser esperado por completo, sin vacilar, y en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo regrese. En esa gracia tenemos que esperar, ser completos, confiar. Dios quiera que así sea, que tengamos un largo trecho, aunque algunos quisiéramos que no, que el trecho de nuestra vida fuera más corto, porque entre más pronto nos vayamos, más seguros estamos con Dios. Algunos pensamos así, otros no, otros sí tienen deseo de vivir muchos años. Al fin y al cabo, pues los años que Dios nos dé. Pero de acuerdo al conocimiento, el mismo apóstol Pablo decía, pues yo de mi parte me quiero ir. Pero si es para beneficio de ustedes, pues me quedo. Es decir, para administrar la palabra. Pero pues yo sé que para mí morir de gracia, es que entre más pronto me vaya mejor. Pero gusta la vida física, gusta por los familiares, por lo que estamos viviendo, sí, tiene un gusto, le hemos hallado gusto. Pero espiritualmente, pues nos conviene a la de ya. Si nos fuéramos ahorita, pues estaríamos mucho mejor, allá en la eternidad. Aunque yo sé que a lo mejor muchos no piensan así. Pero esperar por completo en la gracia es esperar. Debemos esperar confiados y estar confiando continuamente en Dios por completo, es sin vacilar, para que pueda ser la misma gracia, que estemos en la misma gracia, estemos en esa misma esfera que se llama gracia de Dios y no gracia de hombres. Nosotros podemos decir, yo estoy en la gracia. ¿De qué manera? A tus maneras, a tus gustos, o a tus mandamientos, o a lo que Dios estableció. Hay una gracia que está establecida y hay un camino y hay unas maneras de permanecer y pertenecer a esa gracia. Y lo que Dios nos pide aquí es de que permanezcamos en la gracia de Dios, que es la misma que va a traer Jesucristo, y que no permanezcamos en la gracia inventada, formada por nuestra mente o por mandamientos de hombres. Tú estás en la gracia. ¿Cómo va a estar en la gracia? Está en la gracia de hombres. No importa que no vengas, no importa que hagas esto, como los sectarios, no importa que hagas lo que hagas, nomás porque des el diezmo, como la iglesia tradicional, no importa lo que hagas, nomás porque te confieses. Esa es gracia de hombres, esa no es la gracia de Dios, eso no es lo que Dios estableció en su palabra para llamarse gracia divina. Hay una gracia que es inventada, que es formada, hay otra gracia que podemos nosotros imaginarla en nuestra mente. Y no, aquí Dios nos dice que debemos esperar en la gracia, no la que yo haga, no la que yo forme, la que va a traer Jesucristo, para que seamos llevados. Y esa gracia significa que debemos esperar confiados de una manera completa, cuerpo, alma